Lideratges tenim Microscopi masculí, on volem entrevistar en profunditat a homes destacats de l'àmbit de l'economia i l'empresa perquè ens puguin explicar la seva carrera professional, repassar temes d'actualitat dins la seva especialitat i que ens donin la seva visió sobre igualtat de gènere. Avui entrevistem a l'Òscar Torres, expert en transformació d'empreses B2B i professor de SADE, qui destaca que entre el 50 i el 70% de les empreses són business to business, però els seus directius continuen tenint una mentalitat de business to consumer. Bienvenido al Lideratges, Òscar, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias, de nada. ¿En qué momento decides que tu carrera profesional pasa por las herramientas B2B, poniendo el foco en la transformación de las empresas B2B? Bueno, pues fue de alguna manera un accidente premeditado. Está bien. Yo soy ingeniero industrial, empecé mi carrera en el mundo de la industria, primero en España, luego me expatrié en la China en el año 98, hace un rato de esto. Y al volver, viendo cómo trabajaban los chinos, lo que cobraban y el hambre que tenían, pensé que realmente pues iba a ser difícil progresar en el mundo de la industria y tomé la decisión de quemar un poco mis naves y empezar de cero en el mundo del software, del cual no tenía ni idea, literalmente, ¿no? Hubo una compañía, una scale-up, una startup ya con unos años de historia que decidió confiar en mí y entré en el mundo del software en una scale-up que se llamaba en aquellos momentos 2001 SolidWorks, ¿no? Y la compañía era profundamente B2B. Y el mandato que tenía en aquella posición era técnicamente, el mandato era escalar el negocio, ¿no? Lograr que aquello que había funcionado en Estados Unidos, aquel producto que realmente solucionaba un problema, aquella manera de acercarnos hacia los clientes en Estados Unidos, replicarlo en Europa, ¿no? Y entonces ahí aprendí a base de castañas, ¿no? A base de prueba y error. Exacto. Sí. Que realmente para acercarte a un cliente empresa, pues si no sigues una serie de métodos, una cierta filosofía de compañía, realmente es muy complicado escalar el negocio y sobre todo, más que escalarlo, además de escalarlo, hacerlo de manera predecible, es decir, que lo escales al ritmo que efectivamente quieres escalarlo. Y que puedas medirlo, ¿no? También. Y que puedas cumplir con los objetivos que te iba marcando la compañía americana, que bueno, no sé qué idea tienes de las compañías americanas, pero mientras funcionas muy bien, claro, y cuando deja de funcionar, ¿no? son bastante pragmáticas, ¿no? Ahora hablabas, ¿no? de que tu experiencia te ha llevado a trabajar con otras culturas. ¿Cómo te ha afectado este hecho en el desarrollo como persona y como profesional? Bueno, yo creo, como decía aquel, ¿no? El nacionalismo se cura viajando, ¿no? Cuando sales fuera es cuando te das cuenta que efectivamente, pues sí, en Barcelona se vive muy bien, pero es que el tío de San Diego te dice que en San Diego se vive muy bien y el que vive en Shanghai te dice que en Shanghai se vive de cine, que era verdad, por lo menos hasta antes del COVID, ¿no? Yo creo que la experiencia internacional o esa expatriación tan dura en China, y digo dura porque era aquel tiempo en el cual comprar un yogur te llevaba 4 horas de coche, ¿vale? O sea, realmente estábamos en la China del 98 al 2001, era una China muy complicada a nivel personal. Lo que pasa es que, claro, cuando eres joven pues te adaptas más o menos a todo, pero yo creo que el gran valor que me aportó esa experiencia fue relativizar muchas cosas, tener claro que los objetivos hay que conseguirlos con lo que tienes, quejarte poco, ¿no? Y ser muy pragmático, ¿no? Y cuando te llevas esa experiencia te la llevas aplicada a una startup, realmente es una experiencia muy útil, ¿no? Porque yo creo que en muchas ocasiones hay muchos managers, muchos directivos de grandes corporaciones que viven en la queja constante, ¿no? No tengo esto, no consigo esto, ¿no? Yo creo que esa experiencia de China plus lo que vino después me ayudó a ser muy pragmático, ¿no? Un tanto orientado a la ejecución, prueba-error, y no esperar que me sacasen muchas castañas del fuego porque no iba a ser fácil, ¿no? Que te las sacasen. Qué bueno que me has hablado del yogur.
Que te costaba 4 horas en conseguirlos y en esa época no teníamos ni WhatsApp, ni Internet, ni bueno, la inmediata. En esa época... Ahora a un joven, ¿no? Le dices que te tardabas 4 horas en conseguir un yogur y te miran con cara de... En esa época teníamos derecho a una llamada de 1 minuto a la semana a casa, a Barcelona. Imagínate. Qué fuerte. Teníamos Internet, ¿eh? Ya teníamos no recuerdo si ya existía el Gmail, pero desde luego no teníamos móvil. Había un móvil para todo el equipo de dirección de la compañía. Fuerte. Y que te lo llevabas cuando ibas a ver proveedores, porque claro, cuando salías a ver proveedores te jugabas la vida, fundamentalmente, ¿no? Entonces, de nuevo, luego volvías a Barcelona cada 4 o 5 meses, te ibas a un supermercado, observabas la abundancia y te dabas cuenta de que, bueno, que las cosas hay que quizás mirárselas con un poco de perspectiva. Totalmente. Y no solo creerte lo que tienes a 5 metros de ti, ¿no? Relacionado con las herramientas B2B. Eres fundador y director del B2B Management de SADE Executive Education. Cuenta ya con 22 ediciones en tan solo 6 años y porque ya han pasado más de 500 empresas. ¿Por qué creaste este programa y con qué objetivos? Pues mira, lo creé fundamentalmente porque el programa, curiosamente, esto no lo cuento demasiado, pero nace fruto de una conversación con una política catalana, que no os diré quién es. Si nos das una pista, a lo mejor. No os lo diré. Que en post-Lehman Brothers, ¿no? Post-crisis del 2009, 2010, 2011... me la cruzo y me pregunta, oye, Óscar, tú que eres un tío vía chat, ¿no? Tú que eres un tío que está por el mundo, ¿qué deberíamos hacer, no? Y al final la respuesta que le doy es, mira, los directores generales hemos estado demasiado tiempo pensando en los procesos, en hacer óptimos los procesos, mirando para adentro, ¿no? Que todo fuese el lean, el outsourcing, la ISO 9000, la ISO 14000, ¿vale? Y nos hemos olvidado un poco del cliente y sobre todo de la estrategia, ¿no? De cómo generar mejor negocio, que este negocio sea más predecible, ¿no? Y esta señora me dijo, bueno, ¿y qué se te ocurre? Le digo, pues habría que volver a educar a la dirección general en negocio, ¿no? Porque parece que se ha olvidado del tema, ¿no? Entonces me pidió un artículo que publicamos en La Vanguardia. El artículo tuvo una repercusión interesante. A partir del artículo, pues le hice una propuesta. Le hice una propuesta en una escuela en la que estaba en aquel momento. Y la propuesta respondía también a una insatisfacción que yo tenía después de haber pasado por muchas escuelas de negocio, donde tú te sentabas allí a escuchar a tu profesor, te hablaban 18 veces de Apple, 24 veces de Heineken, 18 veces de Ryanair, y tú que estabas en una startup de software B2B, nadie te hablaba de algo realmente relevante a tu día a día, porque tus clientes no son consumidores que se compran un iPhone. Tus clientes son directivos, managers, empresarios o empresarias que se la juegan a la hora de decidir si confían o no confían en tu solución, en tu compañía y en ti, ¿no? Entonces esa misma insatisfacción de bajar allá a hablar con tus profesores, oiga, y de B2B, ¿cuándo hablaremos? En aquel momento ya no decía B2B, porque si hubiese dicho B2B, para empezar no me hubiesen entendido. Claro, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso, no? No, extrapólalo, pero ¿cómo que extrapólalo? Es inextrapolable. No tiene que ver. O sea, venderle software a Onda Cero para gestionar sus redes sociales no tiene nada que ver con venderle un iPhone a una persona que se lo compra con su dinero. Nada que ver, el proceso de decisión es diferente. Que ya tomarte una cerveza. Evidentemente, ¿no? Y entonces esa insatisfacción, siempre acompañada por el hecho de que yo no soy un académico, yo doy clases en ESADE, pero no he llegado a ESADE por la línea académica. A mí me llaman practitioner, ¿no? O sea, soy un tío del mundo práctico que cuenta un poco su experiencia y que realmente la va triangulando con sus alumnos a partir de las preguntas de sus alumnos. Me río porque al principio del programa, 22 ediciones después ya pues estás más tranquilo y más seguro, ¿no? Pero al principio del programa, cuando lo lancé, tenía un poco el síndrome del impostor. Es decir, al final les estoy contando lo que a mí me funcionó en el mundo del software, en una scale-up americana. ¿Esto funcionará en biotech o no? ¿Funcionará en maquinaria o no? ¿Funcionará en servicios profesionales o no?
Ahora, después de 500 compañías que han pasado por el programa, tengo menos síndrome del... Claro, bueno, ya te ha costado un poco, ¿no? del impostor, ¿no? Porque me doy cuenta que al final el 80% de lo que contamos le aplica a todas las compañías, ¿no? Entonces, acabando de responder tu pregunta, bueno, pues el problema pues genera un poco la oportunidad. O sea, ese sentimiento de no sentirte representado cuando te sentabas... Yo he estudiado en la mitad de las escuelas de negocio del mundo, ¿no? O sea, soy un tío que me gusta cultivarme, ¿no? Te sentabas en HEC en París y te hablaban de B2C. Te sentabas en Harvard, te hablaban de B2C. Te sentabas en Shanghai en una escuela de negocio, te volvían a hablar de B2C, ¿no? Ese sentimiento, bueno, pues coincide con el sentimiento de muchos otros directivos, directivas, que dicen, oye, pues a mí también me ha pasado esto, ¿no? Estar allí sentado y decir, bueno, a ver, ¿y cuándo me vas a hablar de cómo se vende una enzima a una farmacéutica? ¿Cuándo me vas a explicar qué tipo de gente tengo que contratar? ¿Cuáles son los procesos claves? ¿Cómo defino la estrategia de crecimiento? ¿Qué tipo de marketing tengo que hacer, ¿no? Y bueno, a partir de una definición básica del programa, 22 ediciones después, mira, ayer o antes de ayer me escuchaba una entrevista que le hacíamos a un participante de la 22, que me encantó oírlo, porque es el director general de una compañía de software en Madrid, que decía, es todo lo que no me contaron en el MBA, que me deberían haber contado sobre B2B haciendo B2B, ¿no? Entonces ese es un poco el... Qué bueno, qué bueno. Pues podríamos decir esto ya, que ha revolucionado el B2B, el business to business. ¿Qué retos te planteabas al crear este programa tan específico a directivos del B2B? ¿Pensabas que podía suponer esta revolución real para las empresas? Bueno, el reto fundamental era cuando técnicamente hemos creado una categoría. ¿Vale? O sea, literalmente, en la 22, que acaba de acabar ahora en Madrid, vino una directiva de Colombia que me decía, he buscado en todas las universidades americanas y en todas las europeas, y al final he tenido que venir físicamente a Madrid para pasar por el programa, ¿no? El reto era crear una categoría, ¿vale? Habían colegas que me decían, ¿te has inventado todo esto? Pues claro que me lo he inventado. O sea, al final, evidentemente que me lo he inventado, ¿no? ¿Para qué estamos en una escuela de negocios, ¿no? Para dar forma a conceptos que solucionan problemas reales y que el que está viviendo esos problemas reales se siente identificado y que quizás tú le llevas 5 o 10 años de ventaja y eso tiene un valor, ¿no? Entonces realmente el reto fue crear esa categoría. El siguiente reto fue, cuando creas una categoría que no existe, fue efectivamente lograr que la gente conectase y entendiese de qué leches les estábamos hablando, ¿no? Realmente en muchas ocasiones, pues claro, por el título le pusimos B2B Management porque pensamos, bueno, esto es para managers en B2B, ¿no? Bueno, yo creo que esa es un título que no cambiaremos, pero fue asumir que eso iba a ser... Que entendieran un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Por dónde iban los tiros. Pero realmente de origen, pues probablemente ese fue el reto original. Muy bien. Decíamos en la introducción que entre el 50 y el 70% de las empresas B2B son B2B, pero que los directivos tienen mentalidad B2C, Business to Consumer. ¿Cómo valoras esta anomalía? Bueno, al final es normal. Tú y yo somos consumidores constantemente, ¿no? Te has levantado, te has tomado un café, luego quizás una pieza de eso mismo. Ropa, todo lo que haces está relacionado con el consumo. El consumo es el gran tractor, ¿vale? Lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que creo que seguirá pasando es que entre el 50 y el 70% de las compañías en el mundo, depende de si son más, de si el tejido industrial de las empresas está más lejos o más cerca en la cadena de valor, entre el 50 y el 70% de las compañías son B2B, pero fíjate tú un dato, el 90% de los casos discutidos en una escuela de negocios son B2C. Entonces es de locos. Tú tienes a un directivo, una directiva que se va a educarse a cualquier escuela de negocios en el mundo mundial y las probabilidades de que ese directivo o directiva sean B2B
son entre el 50 y el 70 y solo discuten un 10% de casos relacionados con su realidad. Claro, entonces es como la tormenta perfecta, porque de alguna manera, al final, una empresa, ¿qué es? Es un sistema, ¿no? Un sistema que crea valor. Un sistema compuesto por personas, procesos y datos. Si los directivos y las directivas que crean ese sistema tienen una mentalidad B2C, el sistema lo harán B2C. O sea, pensarán con las bases del B2C, ¿no? Y ahí un poco el drama, ¿no? Entonces, un poco, pues es fantástico estar aquí y poder hablar de B2B porque realmente yo creo que es como el día de la marmota, ¿no? Recurrente con los directivos que vienen al programa. Mucha gente te dice, yo soy B2B, no lo sabía. Imagínate qué fuerte. O sea, ¿no? Yo creo que es como una reflexión, ¿no? Es decir, es realmente una reflexión interesante. O sea, que es reflexionar que somos B2B, que nuestra compañía no se relaciona con consumidores, se relaciona con clientes, con corporaciones, con empresas, y que esa reflexión supone mirarse al espejo. Yo digo una cosa muy bestia en clase, que es las compañías están perfectamente diseñadas para generar el negocio que generan. Es decir, que si tu compañía genera 10 millones con un 10% de EBITDA, estás perfectamente diseñado para eso. Claro. Si no te gusta los 10 millones o el 10% de EBITDA, no le eches la culpa al mercado. Claro, sino ¿vale? tú un poco mírate al espejo, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí van un poco los tiros, ¿no? Qué bueno. Y ahora, una reflexión fuera de guión, es una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, en la radio, a la hora de captar compañías para hacer branded content en el programa, es que, claro, te dicen, es que la radio es B2C, ¿vale? Mentira. Vale, o sea, sí, evidentemente hay consumidores, pero también hay un componente B2B, yo creo que les genera mucho más negocio la parte del B2B que del B2C. Aquí te respondo a esto, ¿sí? Yo creo que depende del contenido. Totalmente, del contenido del programa. Depende del contenido, dependerá de la franja horaria y dependerá del público objetivo, pero al final yo sábados y domingos soy B2C, pero de lunes a viernes pienso como un empresario, como un directivo que toma decisiones, que decide invertir en algo o no, y al final, a nivel de público. Y luego habría que ver cómo se financia la radio. Por eso yo iba más por aquí, claro, también. Es decir, claro. al final, Sí, tu cliente, paga? ¿quién es? ¿Quién paga? Exacto. ¿No? O sea, al final, ¿quién? O sea, ¿Y de qué vive? Yo esto cuando hago una conferencia siempre explico lo mismo, ¿no? Digo, a ver, ¿cuál es la gran diferencia entre venderle un iPhone a un consumidor y venderle software a Onda Cero? Pues que el dinero viene de Onda Cero. Claro. Y que el que decide ese software para hacer el streaming de las entrevistas no paga con su dinero y consecuentemente no compra un producto. Lo que mide es el riesgo de decidir si trabajan o no con nosotros. Claro. Entonces esa medida del riesgo es genial porque obliga a las partes. Aquí espero que el director de Onda Cero haya escuchado esto, que ya es la segunda vez, del software, para a ver si compran. Vamos al tema de las mujeres, porque no quiero que se nos pase. Estuviste en la anterior edición, no la pasada, sino la hace un año, del STEM Women Congress. ¿Cómo ves la presencia de la mujer, ahora te diré, en el business to business? Pues mal. Pero mal. Y en la toma de decisiones, sobre todo. Mal. Tenemos una baja representación en el programa que es un reflejo de la baja presencia de mujeres en los equipos de dirección. Pero yo creo que es un reflejo, o sea, el problema, ese es el resultado, no es el dato, es el resultado. El resultado de no tener niñas aplicando a STEM. O sea, yo creo que el problema viene de origen, ¿no? Aquí en el STEM Women Congress contaba aquello, ¿no? Que mi mujer era la chica de una clase de 100 hombres en ingeniería y mi hija es una de las 5 chicas de una clase de 50, ¿no? O sea, 30 años para pasar de un 1% de ingeniera
a un 10% de ingeniera. Entonces, de alguna manera, el mundo se tecnifica y la mujer se queda atrás. Exacto, totalmente. Si las mujeres, que además es sorprendente, ¿no? Porque yo siempre he tenido esta imagen de que son buenísimas en matemáticas, ¿no? Si las mujeres no escogen ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, bueno, pues son carreras de futuro. Pues la falta de referentes, ¿no? Correcto. Y la falta de visibilidad de las pocas que hay, todo esto hace que al final pues acaban escogiendo aquella carrera donde se ven más o menos iguales, ¿no? Sí. Si no, pues muy probablemente a la hora de escoger para estar o sea, tu mujer en una clase de 100, supongo que tenía que ir muy empoderada de casa para decir, bueno, yo puedo con esto, ¿no? Porque Claro, los comentarios... Mi mujer es la leche será, por eso, ¿eh? Claro. Pero es como hay que explicarlo, ¿no? Claro. O sea, igual tendría que venir más que tu mujer, y explicar, y yo pude con esto, y aquí estoy. Y que fuera la única entre 100 chicos, ¿no? Me saqué la carrera y he llegado hasta aquí, me los toreaba todos cada vez que me hacían un comentario machista, tal, ¿no? Y pude hacerlo. Entonces esto, si lo escuchan chicas que están pensando en decidir su carrera profesional, Sí. o madres o padres de chicas que no saben qué hacer para dirigirlo, ¿no? Oye, tú puedes, aunque seas la única, no pasa nada. Yo Esto creo es que importante. no te diré que es una batalla perdida, pero creo que lo tenemos muy complicado. Súper, sí. Súper complicado. Las redes sociales, por ejemplo, que son maravillosas y odiosas al mismo tiempo, el patrón que inspiran nos alejan de la virtud, precisamente. Totalmente. Pero bueno, entendemos que habrá un momento, para no tirar la toalla ya directamente, habrá un momento en que se producirá como un cambio de chip, ni que sea a través de las redes. Yo espero siempre que haya una salvadora o un salvador que diga, por aquí no vamos bien, nos vamos a cargar el planeta, ¿no? Vamos a hacer un cambio, porque al final no puedes estar todo el día conectado a redes sociales que te aportan muchas veces poco. Yo lo que creo que sí que se podría hacer es una campaña de referentes directivas. El problema que yo he detectado es que las referentes directivas nunca quieren que las invites porque son mujer. Bueno, lógicamente. Claro, Entonces quieren que las invites. Sí, porque son listas y son... Claro, por sus aptitudes, ¿no? Claro, entonces es la manera de saber venderle. Esto también es... Correcto. De alguna manera puede ser B2B esto, ¿eh? Sí, yo creo que ahí hay que saber, hay que llegar a un punto en el que hay que lograr... porque esto me he encontrado, me he encontrado gente que te dice, sí, pero yo no quiero ir porque soy mujer. Yo quiero ir porque soy la directora general de esta compañía de inteligencia artificial, porque he logrado multiplicar por 5 la facturación en 3 años. Claro. Invítame por eso, no me invites. Claro, sí, Entonces creo que falta una campaña así civilina, poniendo como referentes estas profesionales. Exacto, sí. Y poniendo en valor su trabajo, no el género. Pero es absolutamente necesario, porque al final, como me decía Paula un día, ¿no? Paula me decía, las chicas están escogiendo la carrera y se autoexcluyen. Total, sí. Se autoexcluyen, ya dan por hecho que compañeras que tienen unas notas fantásticas en matemáticas o en tecnología, ¿no? Y automáticamente se autoexcluyen cuando deciden quizás, no digo que las carreras humanistas no sean, claro, ha de haber de todo, ¿no? Claro, en este mundo, ¿no? Por supuesto. Pero esa desproporción hace que luego los empresarios nos veamos que no podemos competir con la diversidad que necesitamos. En el mundo actual hay que competir con diversidad. No, hace las compañías más fuertes, no es una pose. Si tienes un equipo de dirección, todos son catalanes, todos son blancos y todos son hombres, pues vamos a pensar igual. Te estás perdiendo un ángulo importante. Exacto, sí. Bueno, ya vamos terminando, recuperando un poco el tema de la evolución de las herramientas B2B. ¿Cuál es la tendencia en el B2B? Yo creo
Yo creo que la tendencia es la no tendencia. Es decir, van cambiando las herramientas, pero lo nuclear es lo mismo. Al final, tú piensas en un directivo, una directiva que toma una decisión arriesgada. Al final, ese directivo, esa directiva que toma una decisión arriesgada, lo que va a querer técnicamente es que le aportes confianza. Que le aportes confianza en la solución, que la compañía le genere confianza y que el interlocutor le genere confianza. Esa aportación de confianza ha ido variando con el paso del tiempo. Pues hace 25 años era con una visita a puerta fría. Hace 20 años era con una llamada de teléfono. Hace 15 con un email. Y ahora por un mensaje de LinkedIn, ¿no? Pero al final, aquí lo que realmente es nuclear es la relevancia de lo que le puedas comunicar a aquella persona, a aquel directivo, a aquella directiva, y la confianza que le genera. Porque al final, en la relación B2B, lo más importante es que tener muy claro que tu interlocutor es un gestor de riesgos, ¿vale? O sea, esa persona que tiene que decidir el software para Onda Cero, si se equivoca, tiene unas implicaciones. Tiene unas implicaciones para él, para la compañía, para el futuro de la compañía, ¿no? Entonces, yo te diría que la tendencia más importante es que hay que competir con las personas en B2B. Las soluciones te las podrán copiar, las compañías se parecerán, pero el comportamiento de tu gente, yo hablo en un artículo que publiqué hace un año en la revista Forbes, USA, hablaba de si en las compañías B2B hace falta una cultura especial, que yo le llamo cultura B2B, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque es difícil copiar de la cultura. Claro, totalmente, porque al final depende de la persona. Claro. Sí. Entonces, si cuando entra por la puerta un Onda Cero se le ve que es un Onda Cero y esto le aporta valor a tu cliente, va a ser difícil competir con esto. Te podrán copiar el programa, el formato, el color del micrófono, pero el taraná, ¿no? Sí. de tu gente, si esto aporta valor a tu cliente y preocúpate de que lo haga, eso te asegura la lealtad de tu cliente. El cliente B2B es súper fiel, porque cualquier cambio conlleva un riesgo. Claro. El cliente B2C vamos viendo que es la antítesis. Al final a veces busca precio, busca otras cosas. Busca precio, que es caprichoso, va con las tendencias y ahora se lleva esto y ahora este restaurante ya no está de moda. Y ahora, en cambio, el cliente B2B, ¿no? El cliente B2B lo que busca es pocas sorpresas, confianza, predictibilidad, y si funciona, no lo cambies, ¿no? Entonces, esto como mensaje, ¿no? Yo creo que hay que invertir en cultura y hay que diseñar la cultura. Hay que diseñarla, hay que tener un decálogo cultural que haga eso mismo, que haga que la gente en tu organización se comporte de una manera y eso sea parte de lo que tus clientes valoren. Y fíjate, eso no es un problema de ventas. De hecho, ni siquiera es un problema de dirección de ventas. Es un problema de dirección general. Claro. Porque la cultura de una compañía en relación al cliente no empieza y acaba en lo que dice el vendedor. Empieza y acaba cuando entras por la puerta y te recibe una persona y te saluda de una manera o de otra. Y te ofrece o no un café. Y te dice si tal o si cual, ¿no? Entonces, eso es una gran reflexión hacia la dirección general, ¿no? Al final, las empresas tienen los clientes que se merecen. Qué bueno, qué bueno. Literalmente. ¿No te gustan tus clientes? Mírate al espejo. Exacto, por algo será. Por algo será, ¿no? Que tienes estos clientes así. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar, por todo este tiempo que nos has podido dedicar en el Lideratges y por hacer esta pincelada sobre tu carrera profesional y explicarnos tu visión sobre el business to business. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Venga, muchas gracias. Un placer. Lideratges, amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.